Gloria al Señor. Mire, iglesia del Señor, no vaya a perder la cita de Jeremías. Judá era uno de los pueblos, o era una de las tribus. ¿Cuántos se saben las tribus las tribus de Israel, verdad? En el primer nivel de discipulado, creo que se enseña sobre lo de las tribus de Israel. Pues una de las tribus de Israel es la tribu de Judá. Y Judá era uno de los pueblos más favorecidos por Dios. Diga conmigo, Judá era uno de los pueblos más favorecidos por Dios. Y mucho tiene que ver, iglesia, con que de Judá iba a salir nuestro Salvador. Por eso es que a Jesucristo lo conocemos como el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, este pueblo tenía el favor del Señor. El Señor todo el tiempo los bendecía. El Señor todo el tiempo los respaldaba. Pero Judá necesitaba tener la simbología o algo que representara lo que Jesucristo nuestro Señor haría cuando viniera a esta tierra. Escuche esto. Judá tenía que representar lo que Jesucristo iba a hacer cuando se manifestara aquí en la tierra como hombre, ¿verdad? Necesitaba el Señor que Judá, Dios lo creó con un propósito, y era representar a Cristo. Diga conmigo, yo tengo que representar a Jesucristo. ¿Está acá? ¿Está fuerte esta palabra? Mire qué tremenda esta palabra de Jeremías capítulo 22. Amén. Estamos tan acostumbrados, iglesia del Señor, escuche. Estamos tan acostumbrados a escuchar palabra, y palabra que sea solo que nos hable de bendición. Pero ya cuando el Señor empieza a hablar, y empieza a hablar palabra un poco fuerte, por lo general a los cristianos les asusta o les da miedo o no les gusta. Pero mire qué tremendo lo que está sucediendo con esta tribu. Dios lo escoge y lo bendice. Y a pesar de los errores que Judá tenía, porque usted está viendo aquí que el profeta comienza a hablarle al rey de Judá y le comienza a enumerar una serie de errores en las cuales Judá está fallando. Pero lo que más me llama la atención es que dice la palabra, que dice que dejaron el pacto que Jehová, o el pacto con el cual ellos habían sido creados, y se habían ido a servir a otros dioses, se habían ido a seguir a otros dioses. Pero mire qué tremendo esto, y esa es la misericordia de Dios con su pueblo. Judá era el pueblo favorito del Señor. De ahí viene el rey David, de ahí viene Jesucristo. Y a pesar de los errores que Judá tenía, siempre era el favorito del Señor. Levante su mano y diga conmigo, yo soy uno de los favoritos del Señor. Mire qué poderoso esto. Entonces, a pesar de los errores que tenía, estaba la bendición de Dios sobre ellos. Estaba el amor del Señor sobre Judá. Estaba la bendición del Señor sobre Judá. El Señor les abría puertas a Judá. El Señor lo ponía en lugares de honra a los de la tribu de Judá. El Señor les proveía todo. Escuche esto, y es que nosotros en Cristo, a pesar de nuestros errores, el Señor tiene favor y gracia y misericordia sobre nuestra vida. ¿Escuchando esto? A pesar de los errores que nosotros podemos tener como pueblo de Dios, a pesar de las dificultades que nosotros podemos pasar como pueblo del Señor, si nosotros obedecemos la palabra del Señor y no nos apartamos del pacto que hemos hecho con el Señor. ¿Aló? No te apartes del pacto que has hecho con el Señor. Ten cuidado de hacer lo que Dios no te ha dicho que hagas. Dígale al que está a la par suya, cuida el pacto que tienes con Dios, dígale.
Dígaselo una vez más. Cuida el pacto, dígale, que tienes con el Señor. Pero fíjese que a pesar de los errores que nosotros tenemos, en Jesucristo nuestros errores desaparecen. Yo no sé si usted se alegra, pero la palabra dice que Él borra nuestros pecados. Mire qué hermoso esto. Y que por la gracia y por la misericordia de Dios es que Él borra nuestros pecados y nuestras rebeliones. Diga conmigo, la gracia y el favor y la misericordia, diga, de Dios están sobre mí. ¿Está acá? Eso significa, mi hermano, que nosotros, Dios no nos bendice a nosotros porque nosotros, por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. Dios no nos bendice a nosotros o nos deja de bendecir por nuestras actitudes o por nuestras acciones. Dios nos bendice a nosotros por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Jesús o Dios te bendice a ti por misericordia, por gracia y por favor. No por los errores que tú hagas, porque en Cristo tus errores son borrados. Diga conmigo, en Cristo mis errores son borrados. Por eso dice la palabra del Señor que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y esa sangre nos limpia. Escuche esto, esa sangre nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. No merecemos nada, pero lo tenemos todo. No merecemos nada, escúcheme. No merecemos nada, pero lo tenemos todo por el favor y por la gracia y por la misericordia del Señor, que dice la Biblia que son nuevas cada mañana. ¿Aló? La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Pero en el verso 2 dice la palabra que el profeta se levantó. Este es el profeta Jeremías, el que es llamado, el que es comisionado para llevar una palabra y llevársela a uno de los reyes más poderosos. Sin embargo, la palabra que le lleva es una palabra para traer corrección a la vida del rey Judá o al pueblo de Judá. Muchas veces el Señor no solamente te va a hablar para decirte que te va a mandar la bendición o que va a restaurar tu casa. Muchas veces la palabra del Señor, o Dios no va a abrir la boca, o no va a mandar una palabra para decirte que te va a bendecir en cierta área. Muchas veces el Señor te va a hablar para que corrijamos nuestra vida. Y para que al corregir nuestra vida, también se corrija nuestro entorno. Y es aquí, iglesia, a donde el pueblo del Señor no quiere obedecer. Ya cuando el Señor empieza a hablarnos, ya cuando Dios comienza a decirnos que tenemos que corregir ciertas áreas de nuestra vida, que aunque Él nos bendice, hermano, aunque Él siempre va a tener misericordia de nosotros, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y las 7 veces Jehová lo levanta. Pero eso es por la gracia, eso es por el favor y por la misericordia que Dios tiene para nosotros. Porque si por el pecado fuésemos, estaríamos muertos. ¿Cuántos entienden acá? Que si fuese por el pecado, estaríamos muertos. ¿Merecíamos ser salvados? No merecíamos ser salvados. ¿Merecemos ser bendecidos? No merecemos ser bendecidos. Por eso le digo, no merecemos nada, pero lo tenemos todo. Toque el que está a la par suya y dígale, no mereces nada, dígale. Pero lo tienes todo, dígale. Mire qué tremendo esto. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, las cosas suceden, ¿verdad que sí? Y mire, ¿y fallamos o no fallamos? Sí fallamos. Usted diariamente falla. Desde que abre sus ojos, falla. El 98% de las palabras que nosotros decimos, a veces son palabras que no agradan a Dios. Y sin embargo Dios no nos deja de bendecir. Y yo estoy contenta por esto, porque digo, Dios mío, la verdad es que tú has sido tan bueno y tan fiel,
que si fuese, Señor, porque no merecemos nada, tú ya hubieras desaparecido la vida de la tierra y hubieras dado vida a los aliens allá en Marte. Pero Dios nos ama, diga conmigo, Dios me ama, Dios me ama, diga conmigo. ¿Sabe qué significa misericordia? Significa favor no merecido. O sea que nosotros tenemos un favor que no merecemos. Es como cuando un hijo se porta mal, pero cuando necesita, ahí está la mamá. Que aunque se porte mal y que usted sepa que se está portando mal, ¿aló? Porque mire, yo tengo una mamá, hermano, y tengo un hermano que, Dios mío, pero la mamá es la mamá. Y mi hermano haga lo que haga, ahí está mi mamá. Yo le digo a usted esta noche, iglesia, que Dios siempre está contigo. El Señor siempre estará contigo. Por eso mire qué hermoso, no lo merecemos, el favor de Dios no lo merecemos. Y escuche esto, cuando un hijo de Dios, salvado, lavado con la sangre del Cordero, sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios y con el nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre del Cordero acá? ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Amén, todos. Entonces, pero cuando nosotros como cristianos empezamos a creer que somos merecedores de lo que Dios da, entramos en un orgullo religioso. Porque yo tengo que reconocer que yo no merezco nada porque soy perversa. Yo tengo que reconocer que no merezco nada porque dentro de mí hay muchas cosas que no agradan al Señor. Yo no sé si a usted le sucede lo mismo, hermano. Pero mire qué tremendo esto. Cuando nosotros hemos sido lavados, sellados por la sangre de Cristo, pero creemos que somos merecedores de lo que Dios nos da, entramos en un orgullo religioso. Y la Biblia dice que Jehová resiste al orgulloso. ¿Aló? Dice la Biblia que Jehová, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, resiste al orgulloso. Amén. Entonces, tengamos cuidado de no caer en un orgullo religioso creyendo que somos merecedores de lo que Dios nos da. Lo que usted y yo tenemos, lo tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros. No es porque seamos los más súper inteligentes o los mega súper guapos o los mega súper fuertes. No, no, no. Lo que tiene usted, iglesia, lo tiene porque Dios ha sido bueno con usted. ¿Aló? Mire qué tremendo esto. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio. La Biblia dice que Dios resiste al altivo, a aquel que no reconoce. Y dice la palabra del Señor que al humilde Él le da gracia. Por eso usted sea humilde. Dígale al que está a la par suya, sea humilde, dígale. Sea humilde, chiqui, dígale. Seamos humildes y reconozcamos a donde Dios nos tiene porque Él ha sido bueno. Nos tiene porque Él ha abierto puertas para ponernos en ese lugar. Si tenemos algo, lo tenemos porque Dios ha sido bueno y porque Dios nos ha dado tal vez la capacidad. Mire, yo le aseguro que si la gente de esta iglesia entendiera que buscar la presencia de Dios es lo mejor, fuera una iglesia diferente. Aquí no hubiera gente, hermano, o no cupiera la gente en esas sillas. Si nos diéramos cuenta que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que no merecemos nada, pero que Dios nos lo da. Pero como no somos humildes, no hemos aprendido a humillarnos todavía delante del Señor, iglesia de Cristo. Nos cuesta reconocer aún los errores. Hay gente que no le gusta que le digan, estás errando en esto,
estás fallando en esto. ¿Crees que podés cambiar esta actitud? No nos gusta que nos corrijan, pero Dios quiere bendecirnos a nosotros, y aún así el Señor nos ama con todas nuestras debilidades, con todos nuestros pecados. Aún así Cristo nos ama. Diga conmigo: Cristo me ama. Iglesia del Señor, Judá tenía el favor de Dios sobre él. Era un pueblo que Dios, estaba la bendición de Dios todo el tiempo. El Señor los rescató, el Señor los lavó, el Señor los levantó, el Señor les abrió camino. Dios te ha escogido a ti, Dios te ha levantado a ti, Dios te ha libertado a ti. ¿Sabe? Dios te ha abierto puertas a ti, Dios te ha bendecido con trabajo a ti, por misericordia, porque te ama. Dios nos ha bendecido porque nos ama, porque aunque caigamos nos levanta, aunque fracasemos nos vuelve a dar otra oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios es un Dios que levanta al caído, al menesteroso, al que se humilla delante de su presencia. Dios lo vuelve y lo levanta y lo pone en lugares altos. El domingo hablábamos y decía: viene un tiempo donde Dios te pondrá en lugares altos. Mire qué hermoso esto. Por eso es que miramos gente, iglesia, que su principio fue un principio ruin. Pero de presto miramos que se levantan en el Señor, y el Señor los cambia, y el Señor los restaura, y el Señor los levanta, y a usted los mira con otra actitud, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dan gloria al Señor en este lugar? ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Pero mire, aquí está lo interesante de esta porción de la palabra, y dice que el Señor envía al profeta Jeremías. Envía una palabra al rey, una palabra que a veces al rey no le iba a gustar. Sin embargo, el Señor envía esa palabra y le dice: así dile al pueblo, a mi pueblo, al pueblo que yo escogí, así dile al pueblo que yo liberté, así dile al pueblo que yo rescaté, así dile al pueblo que yo bendigo. Tengo una demanda sobre ti. Yo le estoy diciendo, iglesia, aquí en esta noche, que hay una demanda de parte de Dios sobre ti. ¿Aló? Hay una demanda de parte de Dios para nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que Dios nos está hablando y nos está diciendo que a pesar de la palabra o a pesar de los errores, Él nos bendice por misericordia, pero que también nos pide algo. Mire qué tremendo esto. Ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Porque cuando ya el Señor nos empieza a pedir, ya no nos gusta. ¿Aló? Ya cuando el Señor empieza a decir: mira, tengo una demanda sobre ti, ya al pueblo de Cristo ya no le gusta. Y yo le vuelvo y le repito, estamos tan acostumbrados, o la iglesia del Señor está acostumbrado a que le hablen bonito. ¿Y a quién no le va a gustar que le hablen bonito? ¿Ah? Hermano, a todos nos gusta que nos hablen bonito. Si cuando estábamos enamorados nos gustaba que nos dijeran que éramos hermosas y bonitas, aunque fuésemos feas. ¿Ah? Nos gustaba que nos dijeran: qué guapa estás, o qué linda, qué bella te miras, o qué bello te miras, aunque usted supiera, hermano, que no tenía gracia física todavía. Pero nos gusta que nos hable bonito, ¿verdad? Pero ya Dios nos está hablando y nos está diciendo: yo tengo una demanda sobre ti, yo tengo una demanda sobre ti. Y escuche esto, es necesario que usted reaccione a esa demanda que Dios está dando. Es necesario que como iglesia del Señor
reaccionemos a la demanda que el Señor nos está dando. Y de acuerdo a esa demanda, o de acuerdo a la reacción que usted tenga a esa demanda, escuche esto, usted va a ser portador de juicio o portador de bendición. ¿Aló? Mire cómo dice la palabra del Señor en el verso 3. Así ha dicho, esta fue la palabra que el Señor le manda a Judá a través del profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová: hacer juicio y justicia, librar al oprimido. Eso era lo que tenía que hacer Judá. Judá tenía que ir y librar al oprimido. Mire qué tremendo. Dice: y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente. Pero el verso 4 dice: porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y sus pueblos. Entonces, el Señor le estaba diciendo: mira, tienes una demanda, ya te he bendecido. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta casa? Mira, hermano, Dios ha sido tan bueno en esta casa, hermano. Dios ha sido tan fiel en esta casa, que aquí ha venido gente que no tiene trabajo y el Señor le abre puertas de trabajo. Mire, aquí la mayoría de líderes, si no me equivoco, han sido bendecidos por el Señor. ¿Sí? La mayoría de líderes han sido bendecidos por el Señor. Aquí la gente que tiene un negocio aquí en esta casa es gente que tiene negocios bendecidos, que no les falte el alimento, que si necesitan comprar medicamento, su negocio les da para comprar el medicamento. ¿Aló? Sí, hermano, hemos sido tan bendecidos en este lugar, pero hay una demanda sobre nosotros. Hay una demanda sobre el ministerio de intercesión. Hay una demanda sobre el ministerio de alabanza. Hay una demanda sobre el ministerio de ujieres, sobre el ministerio de la danza. Y es que nosotros tenemos que extender el reino de Dios alrededor de nosotros. La demanda del Señor para esta casa. ¿O usted cree que el Señor nos puso aquí solamente como está ese piano ahí? No, solo para que estemos de lujo. El Señor tiene una demanda para su vida espiritual. Y dependiendo la reacción que nosotros tenemos a la demanda que el Señor nos hace, entonces somos portadores de bendición o somos portadores de juicio. Entonces, el Señor le está hablando a Judá y le dice: mira, si obedeces la palabra que te estoy enviando a través del profeta, entonces los reyes van a entrar por esa puerta y te van a bendecir y van a venir y te van a prosperar y ya no vas a ser esclavo y ya. Mire qué tremendo. Pero más adelante le dice: si no obedecieres la palabra que te estoy enviando, entonces, aló. Mire qué tremendo esto, que el Señor nos diga a nosotros, hermano: ya te he bendecido mucho, ya te he bendecido, mira, he sido tan fiel contigo, pero no eres obediente. ¿Y sabe qué sucede? Que la palabra dice que árbol que no da buen fruto, ¿es juicio o no es juicio ese? Es juicio. Árbol que no da buen fruto, mire al pie. Dígale al que está a la par suya: hay un hacha, dígale. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que el Señor nos dice a nosotros, nosotros vamos a ser recipientes para tener la bendición del Señor. Deuteronomios capítulo 11, 28, 11, 28 o 28, 11. Habla sobre las bendiciones. Deuteronomio dice que si nosotros obedecemos atentamente la voz que Jehová nuestro Dios habla,
empieza y dice, todas las bendiciones nos alcanzará. Y empieza a dar una lista de bendiciones que hay para los que obedecen la palabra del Señor. Pero también más adelante hay una lista de consecuencias que son por falta de obediencia. 28:11, Deuteronomio 28:11 están las bendiciones ahí, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo esto. En nosotros está, iglesia del Señor, si somos recipiente de bendición o somos recipiente de juicio. Tenga cuidado de saber sembrar. Escuche esto, porque la gente cree que en el reino de Dios las cosas se dan así por así, y en el reino de Dios las cosas se dan por una acción. Nosotros hacemos algo en el reino y el reino desata bendición sobre nosotros. Entonces tengamos cuidado con lo que cosechamos. ¿Por qué? Porque lo que cosechamos, eso vamos a recibir. Si somos buenos recipientes y obedecemos la voz del Señor y hacemos caso a la demanda que el Señor nos pone o nos pide, entonces vamos a recibir bendición, porque estamos sembrando con un espíritu de obediencia. Pero si no estamos sembrando y lo que estamos sembrando es rebeldía, si no somos obedientes y lo que hay en nosotros es rebeldía, hermano, va a venir juicio contra nosotros. Por eso es que ahora entiendo yo que hay gente que dice, yo no sé por qué a mí me va mal, yo no sé por qué yo no prospero, hago trabajo y trabajo, pero yo no veo prosperidad. Yo hago muchas cosas, le ayudo a la gente, pero no veo prosperidad. Estoy en la misma situación. ¿Sabe qué pasa? Que no hay obediencia a Dios. Entonces, como no hay obediencia a Dios, lo que estamos cosechando para nosotros es juicio. Entonces, si nosotros, y usted debe de saber que si bien es cierto, hay algunas cosas que Dios nos las da a nosotros por gracia y por favor, pero todas las cosas en el Señor tienen un interés. Por eso la Biblia dice, de gracia recibís, de gracia dar. Eso significa, mi amado hermano, que Dios te va a dar de gracia muchas cosas, pero va a haber un momento en que usted de gracia las va a tener que dar. Entonces, el interés es que va a haber un momento en que lo que recibiste de gracia y lo que recibiste por misericordia, vas a tener que soltarla de la misma manera como Dios te lo entregó. Mire qué tremendo es. Entonces, si de gracia somos recipientes de bendición, hermano, yo tengo que ser de bendición para otra persona. Si Dios a mí me levantó, si Dios a mí me rescató, si Dios a mí me libertó de las maldiciones y muchas otras cosas, yo tengo que ir a libertar también a aquellos que están oprimidos. Yo tengo que velar por las viudas. Yo tengo que ayudar a aquel que lo necesite. Pero hay gente, iglesia del Señor, en todas las iglesias, que solamente están recibiendo para ellos, pero no se preocupan por aquel que necesita ayuda. No se preocupan, ya recibimos la libertad nosotros. No nos importa si aquel anda perdido en el pecado, si aquel anda perdido en el alcoholismo, si esta mujer tiene problemas en su matrimonio, si esta madre tiene problemas con sus hijos. La iglesia entró en un comodismo terrible. Y la Biblia dice que yo tengo que orar por aquellos que lo necesitan. Esa es una demanda de Dios para nosotros. ¿Aló? Oremos por Josué, el hijo de Carla. Que no solamente sea porque ella lo dijo ahora, tomémoslo como una carga, así como oramos para que el Señor nos bendiga. Oremos por aquellas familias que no se han convertido de nuestra casa. ¿Cuántos tienen familiares aquí que no se han convertido? ¿Ah? Oremos por ellos. Hay una demanda. Si Dios me salvó a mí, vamos a salvar. Si Dios me restauró a mí, démosle a la gente el secreto.
¿Cuál es el secreto? Obedecer la demanda que Dios nos está dando. La iglesia no está pintada por estar pintada en este lugar. La iglesia está en este lugar con un objetivo. Hay gente en la calle, hay gente en su familia que necesitan recibir de lo que Dios te dio. Y como tú no lo merecías, pero el Señor te lo dio, de esa misma manera hay que dárselo al que lo necesita. Eso significa que si hay uno que necesita una palabra, désela. Si hay uno que necesita un favor, hágaselo. Si hay uno que necesita una oración, hágala. Porque no lo merecíamos, pero Dios fue bueno con nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, si tuviésemos un Dios malo, si tuviésemos un Dios que no hubiera tenido misericordia, ya no existiéramos. Nos hubiera caído un rayo y nos hubiera consumido. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios tiene una demanda, Dios ha sido fiel con nosotros. Dios nos ha llenado de bendiciones a nosotros. Sirvámosle con amor, sirvámosle de corazón. ¿Sabe qué le voy a enseñar? Dios nos colma de favores y de bendiciones y de misericordias todos los días para que nosotros le sirvamos de corazón. Pero cuando no le servimos de corazón, el Señor se ofende. ¿Estaba ofendido el Señor en esta porción de la palabra? Estaba ofendido, estaba molesto. ¿Por qué estaba molesto? Porque aquel pueblo al cual él amaba, al cual él había escogido, no estaban haciendo lo que él les había dicho. Cuando tú le sirves al Señor, pero no le sirves de corazón, el Señor se ofende. Y la misma palabra del Señor dice que ese servicio no se hace grato ante sus ojos. Ay, mire qué tremendo esto. Entonces, la reacción que yo tenga a lo que Dios me está pidiendo, Dios me pide que le sirva con amor. Dios me pide que le sirva con toda dedicación. Dios me pide a mí que yo le hable a usted y que le hable su palabra. Si yo no le hablo la palabra que el Señor a mí me dice que le hable, hermano, crea que Dios va a venir en contra mía y se va a ofender. Y puede pasar mucho tiempo sin que el Señor me hable porque no obedezco su palabra. Porque se ofende cuando nosotros no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. La gente tiene que adorarle con el corazón, porque la adoración con el corazón es la que agrada a Dios. Yo no le estoy diciendo apréndase todas las alabanzas que están en la computadora. Su adoración tiene que salir de aquí adentro, con todo su amor, con toda su fuerza para el Señor. ¿Estamos acá? Entonces, el Señor había levantado a esta gente, el Señor lo había prosperado, el Señor lo había libertado, pero había que obedecer lo que el Señor le decía o lo que el Señor le ordenaba. Hay gente que no obedece lo que el Señor le ordena, pero quieren ser bendecidos en todo. Esa es una mala costumbre que el pueblo de Dios tiene. El Señor te demanda a ti que tú traigas al alfolí tus diezmos. Esa es una demanda que está ahí para el pueblo. El Señor te demanda que tú traigas las ofrendas al altar. Mire qué tremendo. Entonces, como no obedecemos, hay una puerta cerrada. Como no obedecemos, el devorador entra y se come la finanza. Es como que si usted tuviera un saco roto, cuando menos acuerda, hay un flujo, hay una fuga. Pero por consecuencia ¿de qué? De que no estamos obedeciendo la demanda que el Señor nos está dando. Fíjense que este pueblo, el pueblo de Israel, Faraón los sacó
de Egipto. Mire qué tremendo esto. Faraón lo saca de Egipto y le dice, mira, Moisés, llévate toda tu gente. No me vayas a dejar ninguna de estas personas. Llévate los ancianos, los enfermos, los paralíticos. Mira a ver cómo haces para cargártelos. Pero no me vayas a dejar a nadie aquí. Pero eso sí, no te lleves las bestias. No te lleves el ganado. Ah, y viene Moisés y le dice, no, si nosotros vamos a salir de aquí, vamos a salir con todo. Vamos a irnos con todo de este lugar. ¿Por qué cree usted que Moisés le habló de esa manera al faraón? ¿Sabe por qué? Porque durante todo el camino que les tocó, ese ganado que ellos llevaban sirvió para el sacrificio a Dios. La Biblia dice que salieron con toda prosperidad de Egipto. Salieron millonarios, dice la Biblia, con oro, con aretes, con utensilios de oro. No crea usted que se lo llevaron de puro gusto y lo cargaron de puro gusto. No. Cuando Dios te da algo, aprenda esto, cuando Dios te da algo, más adelante te lo pide. ¿Aló? Ay, no, pastora, a mí que no me vaya a pedir, pastora, porque está. Cuando Dios nos da algo, más adelante nos lo pide. Ah, te voy a dar que tengas el talento, que tengas el don de adorar y que tengas una voz melodiosa. No crea usted que se la va a dar para que se haga artista cristiano, como muchos han perdido su propósito ahora. Te la va a dar para que adores con todo el corazón. Entonces Moisés sale con el ganado porque en el camino Moisés tenía que dedicarle sacrificio al Señor. Era una demanda al pueblo de Dios. Y la Biblia dice que hacían y celebraban y hacían sacrificios en el altar del Señor. Y con aquel oro, aquella cantidad de oro, levantaron el tabernáculo. Después dice la palabra del Señor que Moisés llamó al pueblo y le dijo, vayan y traigan el oro que trajimos de Egipto. Porque con ese oro que trajimos de Egipto, vamos a empezar a hacer los altares, el incensario. Le vamos a hacer los trajes a los sacerdotes, porque el traje de Aarón tenía perlas, piedras preciosas y oro y bueno, muchas cosas. Y la gente, iglesia, obedeció. La gente obedeció. Todo lo contrario de ahora. Dios nos quiere bendecir. Dios nos entrega bendición, pero no queremos entregarle al Señor nada. ¿Estamos acá? Hay muchos cristianos, iglesia del Señor, que no queremos hacer nada en el Señor. Hay muchos cristianos en lo general. Y yo espero que por lo menos los que estemos aquí, hermanos, tengamos corazón obediente para servir al Señor. Y cuando lo hagamos con el corazón para que nuestro servicio sea agradable delante de Dios. Pero hay muchos cristianos que no quieren hacer nada. Hay muchos cristianos, hermanos, y aquí yo lo he visto, que cuando es la hora de ofrendar, se van para el baño. Hay muchos cristianos que no quieren orar. Le dicen al equipo de intercesión, ayúdeme a orar por tal cosa. Pero no queremos orar en nuestra intimidad. No queremos congregar, hermano. Nos volvemos con un dominguitis agudo o mesiánicos. No queremos hacer, pero queremos que Dios sí desate bendición sobre nosotros. Queremos que Dios sí ponga y restaure nuestra familia. Queremos que Dios transforme al esposo, pero no hablamos, no testificamos. Queremos que Dios cambie a nuestra familia, pero no somos ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestra familia o en nosotros. Hagamos
lo que Dios nos está diciendo o lo que el Señor nos está ordenando. Si Dios te cambió a ti, habla de lo que Dios hizo en tu vida. Para que la gente que no crea, la Biblia dice que los que no tienen fe o los que no creen van a creer por lo que Dios ha hecho o por lo que Dios por lo que ven que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios te cambió, entonces dile a tu familia: Dios me cambió y yo tengo la fe y yo tengo la esperanza que así como Dios me cambió a mí, también te va a transformar a ti, también te va a cambiar a ti. Sé que algún día, así como yo ahora le sirvo al Señor, mis ojos han de ver que tú también le sirves al Señor. ¿Aló? Hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. No nos quedemos con toda la bendición nosotros. No seamos egoístas. Sirvámosle al Señor con todo el corazón. Amén. Dios te salvó para que salvaras. Escuche esto. Usted no crea que su nombre está inscrito en el libro de la vida solo para que los ángeles vayan y lo lean. Aquí está Josué Alvarenga, lavado con la sangre de Cristo, lo recibió tal y tal fecha, se bautizó tal y tal. No, el nombre de Josué Alvarenga está ahí como salvado por el Señor, para que a través de Josué venga María Magdalena, venga Lilian, venga el otro, venga el otro, venga el otro, y el otro, y el otro, y el otro, porque Josué fue salvado por la sangre de Cristo para hacer lo que el Señor le mandó que hiciera. ¿Cuántos alaban al Señor? Nos sanó para que sanáramos. Mire qué tremendo es. Nos levantó para que levantáramos. Hay gente que está caída, que necesitan ser levantados. Nos prosperó. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Prosperados económicamente. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Si alguien no quiere, yo quiero esa bendición. ¿Sabe para qué nos prospera? ¿Para qué cree usted que nos prospera? ¿Alguien que tenga la revelación? Para sembrar, para darle a Dios. Por eso, y la palabra dice que Dios puede despojar aún al impío para poner las riquezas en tus manos. Así dice la Biblia. Yo no sé si su Biblia será diferente a la mía, pero la mía a mí me dice que Dios puede despojar a los impíos para poner las bendiciones en mis manos. Pero Dios me prospera a mí para que yo bendiga y siembre en su reino, para que ayude a los hermanos, más todavía si son mis hermanos de la fe, de la misma casa ministerial. Si usted se da cuenta que el hermano necesita, bendígalo. Bendígalo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Orar para que el espíritu de tacañez salga de nuestra vida. Hay gente que es más codo que el codo. Y tenemos que orar para que ese espíritu se vaya de nosotros y aprendamos a ser buenos sembradores en el reino del Señor. Porque dando es como recibimos. Si usted siembra, usted va a cosechar. Si usted no siembra, no espere cosecha de nada. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra salvación, usted va a cosechar salvación. Si usted siembra lempiras, no espere los billetes de 500. Peor esos lempiras que le ponemos el bigote o que los traemos lavados, hermanos, manchados, relavados en la lavadora, hasta blancos. Esos billetes que perdieron hasta la denominación, ya no se sabe qué son. Es increíble. Entonces, si Dios nos bendice a nosotros, es para que nosotros también seamos de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos queremos ser de bendición a otros? Hermano, mire,
tenga cuidado de qué fuente bebe. Porque si usted se alimenta de una mala fuente, usted se puede enfermar. Mire, yo ya estoy cansada de ver en los púlpitos gente predicando religiosidad, gente predicando cultura de templo, hablándole a la gente y como que si no viven lo que predican. Cuando Dios quiere que nosotros le hablemos la verdad a usted. Así como el mensaje del domingo fue un mensaje diferente, porque a alguien le estaba hablando el Señor, a alguien puede ser que le esté hablando el Señor esta noche. Todo lo que nosotros hagamos en el reino tiene recompensa, mi amado hermano. Y su propósito tiene recompensa. ¿Cuál es su propósito? Servirle a Dios. ¿Cuál es su propósito? Salvar al que necesita salvación, levantar al que está caído, sacar al opresor de donde está oprimido, orar por aquellos que necesitan oración, cuidar de las viudas. Aquí lo dice la palabra. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta casa? Ir por las almas, rescatar las familias. Entonces, cuando nosotros hagamos ese propósito, vamos a ser bendecidos, hermano. ¿Sí? Mire, hay muchos ministros hablando disparates. Y lo podemos ver en el internet, lo podemos ver en el YouTube. Gente saliéndose del contexto espiritual de lo que Dios quiere que como iglesia se haga. Es cierto, Dios quiere bendecirnos. Es cierto, Dios quiere prosperarnos, sí. Y yo no estoy en contra porque yo creo en la prosperidad del Señor. Pero también creo que tengo que ser obediente a la palabra que el Señor me dice que tengo que hacer. La vez pasada vimos una mujer que se tiró al piso y la gente le tiraba el dinero, hermano. Mire qué ingenuidad. Y la gente a veces, como no tiene revelación, tirada en el piso y le tiraban el dinero. Y entre más dinero le tiraban a aquella mujer, más temblaba y más le hacía de todas maneras a aquella mujer en el piso. Cuando a mí la Biblia me dice, traer los diezmos al alfolí. Y serán abiertas las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición que sobre y abunde. No me dice el Señor, tiráselo a la mujer que está revolcándose allí, haciéndole aquí, haciéndole allá. Pero como nos hemos salido del propósito de Dios, no hallamos para dónde agarrar. Queremos que Dios nos hable y el Señor te está hablando aquí ahora. No, es que esa palabra que hoy la pastora trajo no me gusta. Pero Dios nos está hablando y nos está diciendo, les he puesto una demanda. Hoy es día de oración. Hoy, mire, ve, aquí tengo yo la lista de lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Pero el Señor me está diciendo que yo te voy a bendecir. Sí, no te preocupes, lo que estás escribiendo ahí, yo ya te lo respondí. Pero sírveme con amor, ama al prójimo, siembra en mi altar, ve y liberta, ve y ora, ve y restaura. Si vas a hacer algo para el reino, hazlo con el corazón. Dios me pide a mí también que yo haga. Diga conmigo, el Señor me pide que yo haga. Ajá, ¿verdad que sí? Entonces, no hay nada para nosotros como ministros de Dios, hermano. No hay nada más grande en la tierra que poder hablar y poder predicar de lo que Dios nos está hablando. Y si el Señor nos está diciendo que hay una demanda sobre nosotros, obedezcamos lo que el Señor nos está hablando. Seamos obedientes y obedezcamos lo que el Señor te está hablando. ¿Quieres ser bendecido estos 5, 7, 8 meses que faltan del año? 7 meses que faltan del año. A partir de ahora, propóngase obedecer al Señor. Propóngase obedecer al Señor.
Cuando venga pensamiento de rebeldía, yo por eso le dije, tenga cuidado de hacer lo que Dios le ha dicho, o tenga cuidado de hacer lo que Dios no le ha dicho que haga. Porque seguramente si Dios no te dijo que lo hagas, vas a tener una mala consecuencia. Y después son los lamentos de nosotros. Después son los ayes de nosotros. Pero ya el Señor nos los advirtió. El Señor ya le advierte a Jeremías aquí. Y en el verso 7 le dice, mire qué tremendo esto. Prepararé contra ti destruidores. Mire qué tremendo lo que sucede. Hay consecuencias, diga conmigo, hay consecuencias. Si no obedecemos a Dios. Y muchas veces las consecuencias no nos van a gustar. Muchas veces las consecuencias nos va a traer demasiado dolor. Pero el Señor dice, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán al fuego. Mire qué tremendo. Cuando no obedecemos al Señor, el diablo se mete a nuestra casa. El diablo se mete a nuestra vida. Y todo lo que Dios nos ha dado, empieza, mira, el diablo a quitártelo. Empieza el enemigo a meter sus manos en tu cuerpo, en tu casa, en tus hijos. Y qué terrible esto. Qué terrible esto. Mire, yo he visto a mi madre llorar fuertemente por mi hermano Walter. Pero ¿y qué podemos hacer ahora? Solo pedirle a Dios misericordia por él. Pero mire qué tremendo esto. Mire cómo sigue hablando. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán a cada uno a su compañero, ¿por qué hizo Jehová esto? ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y muchas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué será que estoy pasando por esta situación? ¿Por qué será que estamos pasando por esta lipidia? ¿Por qué será que estamos pasando por esta escasez? Y mire cómo dice en el verso 9, y les responderé, o les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y se fueron y sirvieron a dioses ajenos. Iglesia del Señor, la palabra en el libro de Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 dice que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros somos representantes del reino de Dios en la tierra. Usted es representante de Jesucristo en su casa. Usted es representante de Jesucristo en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en su barrio, en su colonia, en su ciudad. Y por lo tanto, como eres representante de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando hacer. No te canses de hablar de Cristo. No te canses de orar por aquel que lo necesita, de darle una palabra a aquel que lo necesita. No se canse de adorar al Señor y de servirle con amor. Algo que vamos a hacer con el pastor, y ya lo hemos hablado por tiempo, es que vamos a reestructurar el servicio de esta iglesia. Porque si no se está dando con amor, hermano, mejor no se puede servir. Y aunque solamente 2, 3 grupos queden sirviendo, nos vamos a ¿cómo se llama? A rotar. Porque hay que aprender a hacer las cosas con excelencia para el Señor. Hay que aprender a dar las cosas con excelencia para el Señor. No murmurando, porque su propósito tiene recompensa. Lo que usted haga le va a traer a usted
recompensa. Mire sus manos y diga conmigo, todo lo que haga van a tener un fruto, sea bueno o sea malo. Si tú haces algo malo, vas a tener un fruto malo. Pero si tú sabes hacer las cosas bien, vas a tener buenos frutos. Póngase de pie. Gloria a Dios.